¿Qué tal? Bienvenidos a este un nuevo espacio que se llama Visión Colombia, donde nos estaremos escuchando una vez a la semana. Y la idea es compartir una Colombia, una visión de país soñado pero posible, una visión en donde todos aportamos, en donde damos espacio a esas nuevas voces, en donde queremos generar conciencia, en donde queremos aprender sobre temas cotidianos, sobre las realidades que estamos viviendo, que las escuchamos una y otra vez y muchas veces las pasamos por alto, no las analizamos y son cruciales para definir el rumbo que queremos para nosotros, para nuestro país, para las futuras generaciones. En Visión Colombia queremos formar esos nuevos líderes que estén dispuestos a defender la visión del país en un escenario público, lograr que estos permanezcan en el transcurso del tiempo por medio de una capacitación y de formación. Este va a ser un espacio de aprendizaje para ustedes y para nosotros y lo haremos una vez a la semana con diferentes temas. Así que desde ya también les invito a que nos acompañen en las redes sociales @Becolombia 2022. Nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram y por supuesto en todas las plataformas de podcast en donde estaremos encontrándonos una vez por semana. Nuestra casa, sí, el Hotel Cosmos 100, un hotel que nos ha abierto las puertas, que nos está recibiendo de una manera maravillosa, al igual que lo hacen con cada uno de sus huéspedes, con cada uno de sus invitados, en donde pues uno puede disfrutar de todas las comodidades de la ciudad, una comida deliciosa, las habitaciones maravillosas, y a nosotros nos han abierto los brazos para este proyecto, para esta locura. Así que gracias nuevamente al Hotel Cosmos 100, nuestra casa en Visión Colombia, en el podcast Visión Colombia 2022. Quien estará junto a mí es Rodrigo Pombo. No sé cómo lo puedo yo presentar, pues todas las credenciales las tiene él, abogado, pero más que ser un abogado, yo calificaría a Rodrigo como un interesado por crear país, como una persona que está constantemente haciendo análisis, retroalimentación. Pero no te quedas ahí, Rodrigo, yo creo que das un paso más en hacer esa diferencia, en marcar, en dar un paso para crear algo que es posible, o por lo menos plantearlo y empezar a sembrar esa semillita de que podemos crear un cambio, de que podemos construir un mejor país. Él será mi coequipero, no me podía haber conseguido un mejor coequipero, así que Rodri, qué gusto poder estar contigo en este espacio. Anita, muchas gracias, pues muy generosas las palabras, quizás algo inmerecidas en muchos aspectos, pero creo no te equivocaste en uno, y qué pena hablar en primera persona, en singular, uno nunca es nadie para hablar bien de uno mismo, no, me enseñó mi mamá, pero pues sí, ¿no? Yo digamos que creo que la mejor acción es la obra, eso lo enseñó San Pablo hace más de 2000 años y me parece que es cierto. Me parece que uno podría diagnosticar mucho y todo el mundo es buenísimo para diagnosticar, sobre todo porque perdió la selección Colombia, eso nos encanta, entonces todo el mundo tiene teorías, tesis y por supuesto se vuelve en el mejor director técnico, pero a la hora de proponer ideas y sobre todo ideas macro, ideas que nos permitan como sociedad, no como partido político, no como gremio, no como movimiento sindical, sino como sociedad, visualizar un mejor futuro, que nos llene de fe, porque sin fe no hay esperanza. Y creo que Latinoamérica post-pandemia está ávida de eso, Ana, de esperanza. Pero para tener esperanza se requiere tener fe. Fe es creer incluso más allá de la razón. Y nosotros creemos que hemos planteado en los últimos 10 años, porque hemos venido trabajando esto hace 10 años, nuestra presentación en sociedad fue el 18 de enero del 2018, imagínate tú, y planteamos a la sociedad colombiana, a la comunidad política colombiana, una visión de país. Y ciertamente creemos que es una visión de país absolutamente posible, porque es lo que nos empieza a desmarcar del populismo, ¿sabes? Yo le tengo pavor, tú lo conoces muy bien, a las tesis populistas, a las mentiras, a todas estas entelequias, a prometer lo divino y lo humano y después no hacer nada. Y justamente ese es el tema que nos hemos planteado y con el que queremos arrancar, quizás porque es algo que lo estamos escuchando constantemente ahora, que
así como tú, le tenemos miedo, pero tenemos que entender de dónde surge ese miedo o por qué tenemos ese miedo a un populismo. Y yo te arranco por preguntar, ¿qué es el populismo? O definamos el populismo. Y no es acaso que los países latinoamericanos hemos estado acostumbrados a este caudillismo, populismo, desde hace tiempos, desde los tiempos en donde empezaron los estados, donde empezó... desde que nacimos, sí. Desde que tenemos uso de razón y uno revisa los libros de historia y podemos nombrar caudillos sin fin, no únicamente en Colombia, en Latinoamérica lo podemos hacer. Yo tengo el caso en Ecuador, ¿no? José María Velasco Ibarra, que decía, deme un balcón y yo gano las elecciones. Abdalá Bucaram. Y podemos nombrar, y tenemos un vecino que estamos viendo lo que ha hecho y lo que ha generado el populismo. Y esto nos asusta, pero también en muchas ocasiones se ha vuelto como un cliché, en donde las generaciones jóvenes están empezando a perder el miedo. No creen en que hay un populismo, no creen en todo este monstruo o fantasma. Entonces, ¿qué es el populismo? Pues mira, yo empezaría diciendo que el populismo es un fenómeno social, en virtud del cual hay una persona que dice que interpreta y dice interpretar de manera genuina y legítima lo que cree, siente y piensa un pueblo, independientemente de lo complejo, de lo pluralista, de lo grande que sea ese pueblo. En caso colombiano, 50 millones de personas más o menos. Y hay una persona que levanta la mano de manera descarada, de manera muy cínica y dice, mire, realmente yo no soy yo soy un pueblo. Realmente yo no soy un individuo más que tiene una igualdad frente a todos los demás, sino que yo soy superior por una sencilla razón. Porque yo no soy yo represento al pueblo. Y eso significa que todo lo que dice el caudillo es el líder, ¿sí? Es supuestamente todo lo que quiere, anhela y profesa el pueblo, ¿sí? Entonces hay una simbiosis necesaria entre el caudillo y el pueblo que prescinde necesariamente de toda organización intermedia. Ahora, pero para que haya esta figura, Rodrigo, así como tú la planteas, tiene que haber una conexión entre ese caudillo y ese pueblo al que él dice representar. Sí. Tiene que haber una aceptación. Es decir, no es únicamente que yo me atribuyo ese título de vengo y represento, sino que la gente me lo está otorgando, la gente se ve identificada con mi figura, con mi discurso, con mis ideales. No necesariamente. No necesariamente. Los caudillos, y recordemos por ejemplo a uno de los más emblemáticos y más salvajes como Adolfo Hitler en los años 30 del año pasado, tenían tan solo el 30%, una tercera parte de la población a su favor. Lo que pasa es que uno, ganaron las elecciones con ese porcentaje, y dos, manejaron a través de Joseph Goebbels un mecanismo de comunicaciones muy poderoso en donde realmente hicieron creer a la gente que él era una especie de dios humanado, que él era un hombre único, especial, un Führer, un líder, ¿sí? Y bueno, y de alguna manera, pongo este ejemplo, pero también está el de Mao, está el de Stalin, está el de todos los caudillos, está el de todos los que dicen varias cosas. Lo primero, ellos son enajenados, ellos no son ellos no son como tú y yo, sino son especiales. Sí. Tienen poderes sobrehumanos. Una cosa así medio. Segundo, o sea, Superman se les queda en pañales. Una cosa sí, no, esto es algo, o sea, son... surrealista, sí. Son los bendecidos, iluminados. Exacto. Segundo, que representan a un pueblo, pero ojo, hay una característica muy importante acá, Ana, y es que ese pueblo se entiende como una unidad, como si todos fueran relativamente iguales. ¿Sí? Es decir, como si quisiéramos lo mismo, pensáramos lo mismo, comiéramos lo mismo, sintiéramos lo mismo, y no es así. La vida de ahí sale no muchas veces el término rebaño, es Exacto. decir, son un rebaño y un grupo de seguidores que obviamente no hay discrepancia en absoluto de lo que están pensando, creyendo o sus necesidades. Es decir, esto es simplemente lo que dice ese caudillo. Exactamente.
Incluso el rebaño, las mismas ovejitas son distintas. Lo que pasa es que acá, de manera muy sentimental y muy poco racional, es decir, muy poco disciplinado la pasión, el corazón y todas estas cosas, los sentimientos, estos señores lo que hacen es que decir e imponer, oiga, mire, lo que ustedes realmente quieren es lo que yo digo. Ese es el éxito del populista. Y eso requiere unos componentes, unos ingredientes muy peligrosos. Primero. Pero antes de que te vayas a eso, ¿no hay entonces una lectura de este caudillo o de este líder populista, hablemoslo así, de tener una lectura de cuáles son las necesidades o en dónde están las deficiencias que tiene la sociedad o ese pueblo y suplir con su discurso o con su actuar un poco esas necesidades o esas deficiencias o esos espacios que no están siendo cubiertos por ningún otro líder o por el mismo Estado? Pero todo lo contrario, porque primero del discurso no se lleva el pan a la mesa, nunca ha pasado eso. Las palabras per se no llevan riqueza, no generan desarrollo ni progreso. No te dan de comer. No te dan de comer, así de fácil. Entonces quedan en meras palabras. Pero segundo, hay un componente de cinismo y de soberbia enorme, porque ellos lo que dicen es que como ellos no son ellos sino son el pueblo, lo correcto y lo únicamente correcto es lo que ellos dicen, representan y simbolizan. Y en ese orden de ideas, claro, cualquier mentira es bienvenida, porque si yo lo que necesito es hacerme a favor del pueblo, porque hablo en nombre y representación de ese pueblo, cualquier cosa que yo diga está bien, inclusive la mentira, inclusive lo irracional, lo irreflexivo, ¿sí? Por eso es que el populista y el populismo es la más grande manifestación de la mentira colectiva. ¿Por qué? Porque no tienen otra cosa que decir que poner en palabras de algo entelético llamado pueblo lo que supuestamente es correcto, lo que supuestamente es justo, lo que es equitativo. Y eso es mentiras. Eso es, digamos, filosófica, etimológica, epistemológicamente, eso es mentiras. Es decir, nadie puede decir, levantar la mano y decir, yo soy el único que tiene la razón. Porque las sociedades son complejas. Porque tú y yo podemos pensar más o menos parecido en unas cosas, pero muy distinto en otras. Porque tú sientes distinto a mí. Porque mi historia es distinta, porque mis necesidades son distintas, porque mis sueños, mis anhelos son como distintos. Para que venga alguien a decir, mire, ustedes pueblo, ¿sí? Son igualiticos, los homogenizo a todos y lo que quieren es esto. Eso es mentira, porque yo no quiero quizás eso. Entonces hay un grave cinismo y soberbia enorme y una cosa terrible, la imposición. Es decir, la forma en donde, inclusive en contra de la propia libertad y la propia voluntad de los individuos, de las personas que componen esa comunidad política, se ve absolutamente maltratada por una persona que dice, poco me importa lo que usted realmente crea como individuo, lo importante es lo que crean las masas. Es decir, lo importante es lo que yo diga que creen las masas. Si las masas dicen que hay que subir impuestos, pues hay que subir impuestos. Oiga, no, pero es que las votaciones dijeron que había que bajarlos, no sé qué, no me importa. Porque realmente lo que quieren en el fondo de sus corazones es lo que yo diga. Para eso soy todo el tiempo. Ahora, y yo te entiendo toda esa figura, pero también vemos que hay un respaldo, que se tienen que valer de ciertas figuras, o como tú bien decías, de un aparataje comunicacional impresionante, para que si una mentira se repite 1000 veces, se convierte en verdad. Sí, aparataje comunicacional. Hay muchas veces imposición por la fuerza, entonces las fuerzas militares, las fuerzas del orden juegan un papel protagónico, te intimidan literalmente hablando, pero además hay una narrativa histórica, hay una narrativa en virtud de la cual lo que dice el caudillo y lo que realmente dice representar caudillo es lo que es y no puede ser de otra manera. Con lo cual no puede haber, por ejemplo, alternación de poder, no hay alternativas, no hay opciones. Todo queda subsumido en una única alternativa que es la que representa y simboliza el caudillo. Y que es la única válida. Y que la única es válida, y que es la única justa. Entonces, desde ese punto de vista, la narrativa, las fuerzas militares, la institucionalidad estatal. Entonces, si tú, como dicen los mexicanos, el que se mueve no sale en la foto. Es decir, aquí, o todos quietecitos como un rebaño, porque si te mueves, te aniquilamos como sociedad, como Estado,
porque el individuo pierde sus propiedades y dentro de ellas la más importante, el atributo, digamos, más natural, obvio y sensacional, que es la libertad. Y a eso iba. Mientras va en ascenso un caudillo o un populista, se van perdiendo, pero muchas veces ellos llegan al poder sin esa figura tan radical, Rodrigo, y tienen una aceptación y tienen unos seguidores que comparten las ideas. Sí, el populismo es todo menos idiota, ¿no? Sí, que comparten las ideas, que comparten los sueños, las añoranzas, las visiones que tienen ellos. Y yo entiendo lo que tú dices, con el paso del tiempo van acaparando ese poder y te van coartando las libertades, y cuando ya te das cuenta, estás atado de manos y de pies sin poder moverte. Pero entonces, ¿cómo logran ese convencimiento? ¿Cómo logran llegar a asumir ese poder? Porque pues casos hemos visto, tú estás hablando desde Hitler, y casos cercanos hemos visto en América Latina, los podemos enumerar, los podemos mencionar. Por decenas, tristemente. Sí. Los podemos mencionar, pero es como que esa realidad fuese tan ajena que volvemos a repetirla. Es decir, en algún punto tiene que haber un encanto, sí. Porque de lo contrario, ¿cómo, sabiendo hacia dónde vamos, lo repetimos, lo buscamos? Mira, eso está relativamente bien estudiado y hay un ingrediente que no puede faltar, y es el de lo que llaman los estudiosos el appeal, es decir, el caudillo tiene que ser atrayente, atractivo. Es una imagen. O la caudillo, es una imagen porque además inmediatamente quiere convertirse en un símbolo. Él no solo va a pasar de ser un líder a ser un representante, sino que va a ser un símbolo. Un símbolo o una marca. Por eso, una marca. Va a ser una marca. Él es la marca. Él es el partido. Sí. Él es el y si poder. Él se enferma, el pueblo se enfermó. Si a él le da tos, al pueblo le dio tos. Si él grita es porque el pueblo quiere gritar. Si él quiere ir al baño es porque el pueblo quería ir al baño. Es decir, es un símbolo, una cosa que tiene la capacidad de concretar. ¿Y qué concreta? Todo se une, se concreta en una persona. Y de ahí el peligro, porque es eminentemente dictatorial, ¿sí? Eminentemente tiránico. Entonces, es ciertamente lo que tú dices, y las comunidades políticas en vías de desarrollo, menos civilizadas, como tú la quieras denominar, como la latinoamericana, son muy propensas al populismo porque se ven fuertemente atraídas por eso, por alguien que, a pesar de que les mienta, a pesar de que les diga una cosa hoy y mañana otra totalmente distinta, es decir, cero coherencia, cero dilación, cero síntesis, cero profundidad. El populismo en términos generales no da datos, y si los da generalmente son falsos y mentirosos. Nunca se equivocan. No se equivocan, no les da pena, no se sonrojan diciendo una mentira. Entonces tú puedes decir, es que Ana María es de Turquía. No, pero si yo soy de Ecuador y me gusta es Colombia y trabajo en Colombia. No, es que es de Turquía. Y no se sonrojan. Entonces no hay posibilidad de que la gente, a través de los mecanismos que corresponden, los mecanismos democráticos, les pueda hacer accountability, es decir, un seguimiento, una veeduría permanente. Porque si ellos lo único que hacen es creerse sus mentiras y seguir sus mentiras, las mentiras son por definición imposibles de controlar, ¿sí me entiendes? De desvirtuar, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que eso. Y hay otro componente que es tan triste como peligroso, que es la visión apocalíptica. Si tú quieres identificar dónde hay populismo, dónde hay nociones, dónde hay como lunarcitos de populismo, empieza por preguntarles su diagnóstico. Y si el diagnóstico suele ser absolutamente y radicalmente apocalíptico, que todo está mal, que todo tiempo pasado fue lo peor de lo peor. Sí, no hay nada bueno, no hay nada bueno rescatable. No hay un futuro si no es de ellos. Hay un germen de populista. ¿Sí? Hay un germen de populista. ¿Por qué? Porque de la visión, digamos, no solo antagónica, sino desastrosa, calamitosa, ¿sí? Pues evidentemente se requiere un caudillo, se requiere una solución, un mesías. Ahora, para que aparezcan estos mesías, Rodrigo, también hay un agotamiento, hay un desgaste del político y de la política tradicional en los países que genera o que permite el surgimiento de muchas veces estos outsiders, sí, ¿no? Jugadores que llegan de afuera y te dicen, y lo primero que dicen es,
yo no soy político. Sí. ¿Vale? Porque la política es mala, es corrupta, es perversa, es el sistema del odio. Entonces, yo no soy un político, yo vengo acá a refrescar, a renovar con ideas nuevas, cero corrupción. Y lo hemos visto no únicamente en los países latinoamericanos. Trump también es un populista. Sí, claro. Y aquí no es que estemos hablando de un populismo de izquierda, hay populismo de izquierda y populismo de derecha. Es lo que representa y lo negativo que es acumular todo el poder en una persona, en una marca. Y sobre todo porque ahí hay un tinte diferencial a mi modo de ver. Se acumula todo el poder en una marca en nombre del pueblo, de ahí el nombre populismo, y que acaba con toda sociedad intermedia. Sí, pero volvamos a lo que te decía, ¿dónde están esas necesidades del pueblo, esa desesperanza que hay en los votantes, en la sociedad, que permiten el surgimiento de estos populistas? Bueno, hombre, es que alguien decía, creo que era un escolio de don Nicolás Gómez Dávila acá en Colombia, que decía algo así, Anita, el pesimismo no es y nunca será mejor que el optimismo, simplemente es más fácil de relatar. Y creo que obviamente en una visión apocalíptica, tú lo que necesitas es un caudillo, un mesías que te genera una esperanza, una luz al final del túnel. Entonces todo está mal, todo es un desastre, el rico es rico no por sus méritos, sino por unos beneficios, el pobre está fregado y termina siendo por culpa del rico, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ese es el diagnóstico, lo que yo llamo la narrativa telúrica, transversal, estructural, pues evidentemente no le queda otra alternativa, otra opción a la gente de decir, oiga, hay una persona que dice poder sacarme del escollo, poder sacarme del atolladero, y a esa persona le voy a entregar mi alma, mi corazón y mi vida, todo, incluyendo las libertades individuales. Si usted me asegura, como suele asegurarlo, de manera categórica y sin el más mínimo resplandor de duda, sí, empacho, pues entonces usted me asegura que me va a sacar del bollo, perdónenme la expresión, pues entonces yo me la juego toda, ¿no? No tengo nada que perder. No tengo nada que perder, entonces me la juego toda. Y resulta que esa es la peor decisión. Y esa es la peor decisión porque no solo se quedó con la situación calamitosa o aparentemente calamitosa, sino que pierde su propia libertad. Y le entregó, le enajenó a una persona que se dice ser el pueblo mismo, le enajenó nada más ni nada menos que lo más preciado, que es la libertad individual. Rodrigo, tú decías algo. Aquí cuando ellos empiezan a marcar sus pasos y a fortalecerse, hacen algo que es usual en todos, es una característica del populismo: divide y vencerás. Y es contraponer las clases sociales, las clases económicas, en los bancos, y buscar, siempre tiene que haber un enemigo. Sí, sí. Sea el enemigo un medio de comunicación, sea el enemigo el aparato financiero, sea el enemigo los empresarios, sea el enemigo, pero tiene que haber alguien que me haga el contrapeso y que sea mi enemigo. Totalmente de acuerdo. Digamos, la táctica es, digamos, bastante bien estudiada, ya está. Sin antagonista no puede haber forma de identificarse, porque tú sabes que una de las maneras más poderosas para poder homogeneizar un cuerpo social es diferenciando, es por lo negativo. Yo soy colombiano porque no soy ecuatoriano, porque no soy venezolano. Claro, pues sí, listo, ahí hay una cosa como irrebatible. Entonces, yo soy pueblo porque tengo algo que reivindicar. Yo soy pueblo porque tengo algo que exigir. Yo soy pueblo porque soy víctima. Yo soy pueblo y este es mi símbolo, este es mi caudillo, este es el populismo, el populista que va a representar, perdón, y a simbolizar el populismo. Y claro, como yo soy pueblo, hay alguien que tiene que no serlo. Hay alguien que tiene que estar por fuera de la fiesta, hay alguien que tiene que representar al enemigo precisamente del pueblo, al antagonista de la Claro, novela. para que mi historia funcione, para que esto se vaya desarrollando, para que yo pueda cumplir esas promesas, tiene que haber un malo de la película. Exacto, exacto. ¿Y ese malo entonces quién es? El que no participa de alguna manera de las calamidades que terminan siendo un factor común denominador de esto llamado pueblo, es decir, de la homogenización. ¿Y quién no está enajenado, homogenizado,
Pues precisamente el que supuestamente está beneficiado, que es el terrateniente, el petrolero, el extractor, el financiero, el rico, el comerciante, el industrial, el abogado, el banquero, etcétera, etcétera. Es decir, ellos como sí participan de una riqueza de la que yo no puedo participar, como sí participan de un bienestar que yo no puedo acceder, al cual yo no puedo acceder, pues ellos terminarán siendo más temprano que tarde mis enemigos, ¿sí? Entonces hay un discurso de malestar, hay un discurso de malestar inducido, hay un discurso de malestar muchas veces incluso mentiroso, que falsea la realidad histórica, que falsea los datos, pero no obstante lo cual hay una realidad. Y es que hay alguien que siempre está mejor que yo, siempre, hasta Bill Gates dice eso, ¿no? Zuckerberg, todos los millonarios de este mundo dicen, hombre, yo a veces no estoy en el primer lugar, hay veces hay otros más, el señor Carlos Slim, el uno, el otro, el otro. Sí, hay otros y más entonces, exitosos. como hay otros más exitosos, pues yo tengo dos opciones, o trabajar a través de la cultura del mérito para tratar legítimamente de superarlo, o quejarme de él, y sentenciarlo, y juzgarlo, y estigmatizarlo. Y el camino fácil es el segundo, y ese camino es precisamente un atributo, una táctica atributo del populismo. Ahora, el populismo también, Rodrigo, termina en algún momento. En ciertos países hemos visto. Termina o hay esta alternancia de poder, más la marca se mantiene absolutamente sólida. Lo que hace incluso que quienes se siguen continúen bajo la marca de este populista, que no muere. Que llegue a estar tan consolidada que no muere, que no desaparece y que es más, muchas veces puede llegar a victimizarse y eso le da mayor fuerza, mayor potencial a este populismo. ¿Cómo salir? ¿Cómo no lograr caer en un populismo si es tan magnético y atrae y arrastra tanto? Pues alguien decía, y estaba echando memoria, pero te confieso aquí, Franca, y sinceramente no recuerdo a quién se le atribuyó esta idea, pero me parece muy poderosa y muy pertinente. Alguien decía, respondiéndole a Federico Nietzsche del siglo XIX, le decía, lo grave no es que haya desaparecido Dios, que Dios haya muerto, lo grave es que la gente esté pensando que el diablo murió, ¿sí? Y eso es precisamente lo que pasa con el populismo. Lo grave no es ser ateo o no, ni creer o no creer. Lo grave es pensar que se murió el populismo, que ya no es un riesgo para la democracia, ahora, para el Estado de Derecho. Es que el populismo ha tomado ahora varios nombres, ¿no? Claro. Populismo, socialismo del siglo XXI, socialdemocracia, sí, todas esas cosas. Pero esa es justamente la idea de esto, explicarles a detalle qué es, o sea, qué está detrás de esa figurita que nos están vendiendo, de esa figura que se está comercializando, que nos están mostrando y que la vemos y la escuchamos reiteradamente, porque además eso es otra de las cosas, el aparataje comunicacional es impresionante y lo empezamos a tener, pero hasta en la sopa. Claro, es políticamente incorrecto irse en contra del caudillo, irse en contra de la narrativa populista. Es políticamente incorrecto levantar la mano y decir no todo tiempo pasado fue peor. Es políticamente incorrecto decir una frase que en sus conferencias usa muy magistralmente un pensador colombiano que se llama Moisés Basserman, conocido por sus columnas en el diario Tiempo, etcétera, etcétera. Él dice, trayendo a un pensador, dice, nosotros somos enanos posados sobre los hombros de gigantes, y ese gigante es la historia. Es decir, uno simplemente es un carpintero de la gran arquitectura llamada vida, ¿sí? Uno, en el mejor de los casos, cuando la gente es más lúcida y más genia, ¿sí? Genera un cambiecito, ¿sí? Un aporte más para ir creciendo ese gigante llamado historia. Pero los populistas no. Los populistas creen que como todo tiempo pasado fue peor, que no hay nada que rescatar, que hay que hacer un proceso revolucionario. Sí. Ellos son historia. Y son el mito fundacional, además, es que la soberbia es increíble. Es que no hay nada antes ni habrá nada después. Exacto. Simplemente habrá el espacio que ellos quieren. Exacto. Y de ahí la angustia, y de ahí el miedo, y de ahí el terror que esto puede generar, porque todos los peligros que eso lleva, todos los peligros que esto trae. Algo que tú decías, la pérdida de libertades. Sí, es real, es auténtica. Es auténtica. Y esa pérdida de libertades no nos la quitan a la fuerza en un comienzo. Nosotros apoyamos, nosotros cedemos ese espacio. Cuando regresamos a ver, muchas veces puede ser demasiado tarde. Así es. Y no sabemos qué hacer o cómo
cambiar la historia, porque nosotros sí creemos que la historia no se puede cambiar. La historia nos deja cosas buenas, cosas malas, pero está ahí. Claro. Y tenemos que rescatarla y no podemos olvidarnos. Es más, quien no conoce de dónde viene no sabe para dónde va. Es correcto. Rodri, nos tenemos que despedir, pero pues yo sí me quiero quedar contándoles algo de lo que es Visión Colombia, que está basada en el largo plazo y está basada en la defensa del Estado de Derecho, está basada en una democracia liberal, está basada en la libre empresa, en promover un decálogo de principios para construir un futuro de desarrollo, pero un futuro de esperanza. Defendemos el Estado de Derecho, promovemos una economía social de mercado y libertad de empresa con equidad e inclusión. Promovemos una tributación justa y competitiva. Creemos en la empatía ciudadana. Defendemos la diversidad territorial, la riqueza cultural y la ambiental. Trabajamos por una mejor calidad de vida para todos. Todos estamos incluidos. Así es. Todos merecemos eso. Así es. Y promovemos una formación integral para el trabajo que facilite la movilidad social. Esto dentro de algunos de los principios, de algunos de los puntos que para nosotros es básico defender y que son algunos de los puntos que estaremos rescatando, que estaremos socializando, que estaremos conversando. Pero también creo que es importante en este espacio lo que ustedes encontrarán esas nuevas voces, encontrarán esos nuevos líderes que requieren estas plataformas, que requieren estos espacios para conversar, para mostrar sus puntos de vista. Aquí respetamos a lo que usted piense, aquí respetamos lo que usted opine, aquí respetamos que todos, desde nuestras tribunas, estamos construyendo para hacer una Colombia soñada pero posible. Rodri, nos despedimos, agradecemos, nos vemos la próxima semana, estaremos acompañándoles todas las semanas con temas diferentes. La próxima semana, Rodri, te invito a que hablemos cómo se come la democracia. Importantísimo, porque todo el mundo habla de democracia, pero pocos que empiezan como a discernirla, ¿no? Y a masticarla. Sí, ¿por dónde viene eso? Sí. ¿Cómo se come la democracia? Y pues nuevamente agradecerles a ustedes, agradecer al Hotel Cosmo 100 que nos abre las puertas, que nos invita a ser parte de su casa, invitarlos a que conozcan, realmente está maravilloso, las habitaciones, los salones, la atención, la comodidad, el amor que ponen en cada uno de los detalles. Gracias al Hotel Cosmos que nuevamente nos abre las puertas y pues nos vemos la próxima semana. Acompáñenos en redes, manténgase informado de todo lo que estamos haciendo. Nos puede seguir en Facebook, en Twitter, en Instagram, en @bcolombia2022, @bcolombia2022. Hasta la próxima semana.